Y ahora sí estoy grabando, no importa. Ya, a partir de aquí entonces vamos a ver lo que es el funcionamiento básico de un transistor. Les recomiendo nuevamente, como en la otra clase, vean los videitos de esa página que es Mentalidad de Ingeniería, ¿no veo? Ahí tiene una explicación del transistor muy chévere en la que básicamente hacen la misma analogía de acá, ¿ok? Primero, para saber qué es un transistor, aunque imagino que ya lo han estudiado para estar avanzando su preinforme, su práctica, son tres cositas bases, ¿no veo? O sea, bueno, estaría mal dicho base en este contexto. Son tres patillas fundamentales, que son la base, el colector emisor, ¿no ven? Ni modo que se olviden, supongo que se han bautizado, y si no, F nomás. Pero se supone que de eso se trata el bautizo, ¿no ves? De que aprendas el lema de la carrera, de la facultad, y estés consciente de que te ha costado tanto entrar y te va a costar el doble de salir. Este es uno de esos puntos donde te hace dudar de tu existencia. Así que, bueno, esta analogía esencialmente es de que la base funciona como un control, ¿ok? Como un regulador, en el que tenemos una corriente en el colector y nuestro objetivo es que fluya o no fluya a través del componente para llegar al emisor. Y bueno, eso vamos a desarrollarlo de manera más adelante, de manera mejor, más desarrollada. Pero esencialmente, chicos, el transistor no es más que dos funcionalidades. Una que es como interruptor, en el que usamos esta llave como si tuviéramos un taladro, ¿ubican? Imagínense que colocamos un taladro a esta llavecita. Si le damos toda la derecha, se abre hasta el máximo y si fuera agua saldría por completo, ¿no? Hasta que llega un límite máximo, ¿no? O sea, no podemos ajustar el flujo de agua que nos llega. Entonces, si lo abrimos hasta el máximo, nos va a llegar todo lo que nos puede llegar, ¿no? Y en cambio, si le hiciéramos a la izquierda todo, lo cerraremos por completo y sería como un intercambio entre todo y nada, ¿no ve? Ese concepto de todo o nada van a verlo más adelante, pero es como hacer fluir todo un río contra taparlo completamente. Y eso es más o menos su funcionamiento como interruptor, basado en el mismo ejemplo. ¿Y para qué nos sirve esto? Por ejemplo, para hacer switchazos, ustedes tal vez ya por ejemplo, el switch de nuestra luz, ¿no ve? Forzosamente tenemos que apretar el interruptor y prender o apagar. Obviamente, en la tecnología moderna, ustedes saben, por ejemplo, si tienen una computadora, usualmente preguntamos a qué frecuencia trabaja, ¿no ve? O los monitores, ¿no ve? ¿De cuántos píxeles y a qué frecuencia trabaja? Y eso es el refresco, ¿no ve? Cada cuánto se actualizan los bits, etcétera. Y eso, por ejemplo, son switchazos, solo que de una manera más rápida, ¿no ve? Y ustedes están conscientes de que eso, por ejemplo, está en el orden de los megahertz. Algo mucho, muy rápido, ¿no ves? Si hiciéramos manualmente a dedito, no llegaríamos ni cerca. Entonces, para funcionalidades como esa tenemos los transistores, que nos ayudan en ese intercambio. Ahora bien, si la llave de agua no la dejamos ni en el todo ni en el nada, sino en un punto medio, es un punto en el que llamamos zona activa, vamos a verlo más adelante, pero esencialmente ese punto de activación es lo que nos importa a nosotros actualmente, porque ese rol intermedio es el que nos da una funcionalidad extra aparte de ser interruptor. Esa funcionalidad extra puede ser un amplificador o diferentes formas, ¿ya? Pero el amplificador va a ser lo que esencialmente vamos a ver ahora. Bien, entonces, continuando ello, hay muchos tipos de transistores, ¿ya? Los que le estoy poniendo acá son los que probablemente veamos en la materia, aunque los naranjas y rojos funcionan idéntico, ¿ya? O sea, su diferencia está en su forma de construcción y obviamente su curva característica, ¿no ve? Que tal vez no me alcance para explicar eso ahora. Tengan en cuenta que estos, por ejemplo, funcionan con mismas ecuaciones. La cosa es su funcionamiento y la interpretación, ¿ya? Entre otros, digamos, los más relevantes son estos NPN y PNP, que son los bipolares, ¿no? Imagino que ya lo han visto en teoría, y si no, pues deberían. De cualquier forma, si tienen dudas, me avisan. Bueno, estos BJTs son Bipolar Junction Transistor y estos, no me acuerdo. Pero estos son unipolares, ¿ya? ¿Y cuál es su magia? Que este NPN ya saben que es como un diodo, ¿no? Un diodo, por ejemplo, aunque suene chistoso, es PN, ¿no ve? Donde tenemos una región P, una región N, y dependiendo de eso, polariza o no. ¿Qué le añadimos a estos BJTs? Una zona extra. En vez de solo PN, añadimos una N antes y tenemos como un sándwich. El PNP es lo mismo, pero con los componentes al revés, un sándwich, pero a la inversa, ¿no ve? Jamón, pan, jamón, así. Entonces,
Estos son los más básicos. Ya con estos vamos a empezar. Estos nos vamos a dedicar todo el día de hoy. Otros que son relevantes, por ejemplo, son estos JFET. Que estos, bueno, en nuestro caso son relevantes porque hay para comprar, son baratos en comparación a estos de MOSFET. Eh, Estos dos funcionan idénticos, los celestes funcionan idénticos, solo que en sentido contrario. Y estos naranjas rojos igual son como otra familia, que se parecen, comparten cosas con estos JFETs, pero tienen ecuaciones extra, digamos. Otro detalle adicional, creo que con respecto a esto no hay mucho. Ok, esto sí es importante, ¿ya? Esto sí nos diferencia de cualquier otro análisis en cuestión de transistores. Esta es la curva que tiene un transistor y fíjense qué parámetros estamos tomando. Eh, en el eje X veremos primero. El eje X, aunque aquí está en Full HD, ¿no? Lo siento. El eje X es voltaje colector emisor. Y, o sea, aquí sería voltaje colector emisor es el voltaje que viene desde aquí arriba hasta aquí abajo. Es decir, de los puntos más relevantes, como sin tocar la llave, ¿ubican? Sin tocar el control, ese es el punto colector emisor. ¿Por qué nos interesa ese punto? Porque como les había mostrado, no es el control, sino lo que está siendo controlado, ¿ok? Luego, la corriente del colector, que es de la misma forma, ¿no? Es de esos parámetros que no necesariamente estamos tomando en cuenta, digamos, pero son nuestro objetivo, ¿ya? Entonces, por eso la relación de nuestros objetivos es lo que estamos analizando como curva característica. Ahora, por ejemplo, hay un tercer parámetro que está medio interesante, ¿no ve? Que son estas barritas, que aquí no especifica bien, ¿no? No dice. Ah, bueno, dice, pero no tan clarito. Son las corrientes de base, solo que a diferente escala. Es como si pusiéramos un tercer eje a nuestro gráfico, solo que no es lineal, fíjense, son curvas. Y aquí, por ejemplo, les dice corriente de base 50, 100 micros, 150 micros, 200 micros. Es decir, que nos está parametrizando este grafiquito, ¿no? Una relación entre ambos puntos en cuestión de cuánto es la corriente de base, ¿ok? Porque la corriente de base, les recuerdo una vez más, es la que está controlando el flujo de corriente por nuestro componente. Ya por eso es el punto, bueno, es el parámetro principal, digamos, no sé si principal, pero es el que controla, ¿ok? Es el que da origen a todo lo anterior. Ya, entonces, a partir de esto, ¿qué nos importa de esta gráfica? Lo que nos importa es tomar en cuenta nuestros parámetros, idénticamente que el diodo. ¿Se acuerdan que hacíamos una ecuación del diodo de nuestra recta de carga? O sea, estaba en su práctica, ¿no? Unos han encontrado haciendo Thevenin, ¿no? Otros por otros medios, pero hallaban como una ecuación de recta, ¿no? En la que hacían, mandaban un valor a cero y encontraban este punto. Mandaban otro valor a cero y encontraban este otro punto. Aquí es lo mismo, exactamente lo mismo. Solo que ahora, ¿qué nos importa? Nuestra corriente máxima del colector y nuestras tensiones que alimentan a nuestro transistor de manera continua. Y en esencia el voltaje colector emisor. Ya, en este gráfico hay tres zonas relevantes que son las que menciono aquí a la izquierda, ¿ya? Aunque está bien, bien tupido, ¿no? Perdón, lo voy a quitar estas barritas, ya están de sobra. Ya, primero la zona de corte. La zona de corte, muchachos, es la parte de acá abajo, donde, bueno, es como si tuviéramos la llave cerrada, ¿no? ¿Se acuerdan que la que entraba a la llave era la base, ¿no ve? Entonces, si tenemos una corriente de base próxima a cero, como es acá, pues todo el flujo, digamos, va a ser regulado y cortado, ¿no ve? Si eso no existe, si ese control no existe, entonces es como si empujáramos un camino. Si no hay el camino, pues no hay, ¿no ve? Entonces, si quitamos el camino, entonces el flujo deja de existir. Si ponemos el camino, vuelve a existir. Ya, y aquí, bueno, pueden verlo parametrizado más o menos con un rango del 0,7, ¿no? Donde este voltaje base emisor, aunque no se muestra explícitamente en esta gráfica, ¿a qué hace referencia este voltaje base emisor y a qué les hace recuerdo ese 0,7? Volveremos a ese gráfico básico. Sí, aquí no es. El voltaje base emisor, si se dan cuenta, o bueno, intuitivamente es al medir este punto contra este otro punto, ¿no? Con la flechita.
Y ok, ese base emisor, si se ponen a pensar es la juntura, en este caso, por ejemplo, eh, PN, ¿no ve? La PN del medio, sin contar este N de arriba. Entonces es como trabajarle con un diodo solito, ¿ok? ¿Se acuerdan que ese 07 de dónde venía? Venía de jugar con la temperatura, ¿no ve? Había una ecuación en la que definíamos una tensión y decíamos, ah, es la ruptura a partir de la que empieza a conducir. Entonces aquí es lo mismo, es el mismo diodo que se rompe o no se rompe para empezar a conducir. Entonces, si no se abre, si no está polarizado en directa, entonces no hay flujo, por tanto no fluye nada, ¿ok? La puerta no furula. En cambio, si esperamos ese 0,7, puede que se sature, al contrario, ¿no? Puede que se vaya de lo mínimo hasta lo más alto. ¿A dónde vamos a ir si nos pasamos mucho de ese 0,7 a la zona de saturación? En la que, fíjense, es esta parte azul donde tomamos en cuenta la última curva, más o menos, digamos, o sea, la zona de la izquierda, donde chequense el voltaje colector emisor es muy chiquitito. ¿Por qué? Porque estamos diciendo fluye toda la corriente a través de esto. Entonces estamos tomando esto como si fuera un cortocircuito, ¿no ve? Si no fluye corriente acá, o digo, si no fluye, es un circuito abierto. Técnicamente el voltaje colector emisor se iría a ser muy grande, ¿no? Esa diferencia sería abismal. En cambio, si decimos toda la corriente está pasando, decimos, ah, no hay que ir a detención, por tanto la energía se está yendo todita. Entonces ya hay como un cortocircuito, ¿no? Entonces, si se olvidan por alguna razón, piensen en eso, ¿no? En ese voltaje colector emisor que nos está dando una pauta, más o menos como si fuera una resistencia. A propósito, abro paréntesis, ¿saben por qué se llama transistor? Porque es como una abreviación en inglés de decir transfer resistor, resistencia de transferencia, más o menos. Y bueno, vamos a verlo más adelante, pero viene de ahí. Ya, ¿qué más podemos decir de acá? ¿Qué tal si en vez de pasarnos ese 0,7 o en vez de quedarnos cortos contra ese 0,7, llegamos cerca del 0,7? Entonces, si no estamos ni en el corte ni en la saturación, estamos en un punto medio, estamos en la zona activa. En esa zona activa, ¿qué pasa, muchachos? El transistor empieza a comportarse de manera más o menos lineal, ¿ya? Es como si habláramos de, ahora sí, un control más preciso, en el que resalta este punto Q, ¿no ve? Ese punto Q, por ejemplo, en esta gráfica es algo que te estoy diciendo, pon atención a esto, es lo más importante. ¿Qué es ese punto Q? ¿Se acuerdan que decíamos igualito para el diodo? Un espacio Q, en el que decíamos la tensión que cae sobre él y la corriente que está fluyendo, ¿no ve? Lo mismo es aquí, solo que, les repito, ahora nos importa el colector emisor y la corriente del colector, porque es nuevamente lo que estamos queriendo controlar. Y van a ver que además de controlarlo, estamos amplificando. ¿Y qué significa amplificar? Si se supone que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si meto una señal, ¿cómo voy a sacar una señal más grande? Ah, ahí hace magia el transistor, pues ahí aparece esta curvita y vamos a verlo ahorita con más detalle. Ok, aquí he escrito mal, qué fraile. Estas son curvas, este es del NJFET, es de este que es rectito, con una flecha llegándole. Y el otro es del N de empobrecimiento, si no me equivoco, es este otro, ¿ya? Aquí, bueno, como, como una ayuda de memoria principalmente para estos, el NPN, fíjense que en teoría tendría que ser como un diodo entrando y un diodo saliendo, ¿no? Pero ¿por qué nos enfocamos solo en el que sale? Porque es del emisor, ¿ya? El emisor siempre es más relevante, digamos, en cuestión de significancia. Por ejemplo, el diodo, ¿se acuerdan? En el diodo teníamos el ánodo y el cátodo. ¿Cuál siempre estaba marcado? Sea en el gráfico, sea en la representación, en el físico, en los LEDs. Era el cátodo, ¿no ve? El lado negativo. ¿Por qué? Por una conveniencia internacional, digamos, para decir, el que está marcadito, el que tiene la línea, del que sale, es el cátodo. Entonces, de aquí de igual forma, el que sale, entre comillas, es el emisor, ¿ya? Entonces, por eso ponemos la flecha solo en el emisor, se sobreentiende que el otro está llegando, ¿no?
Ahora bien, para acordarse de esto, el NPN se pueden acordar de no penetra nada. ¿Ubican? Está saliendo. En cambio, este que es PNP, sí penetra, ¿no ve? Por tanto, PN. ¿Ya? Entonces, no penetra nada, sale. Sí penetra, está entrando, ¿ok? Igual este está al revés, aunque el emisor está viniendo por arriba. Estos FETs son un poquito más feos, pero bueno, como ayuda a memoria, igual les digo, por ejemplo, los JFETs, yo me acordaba como ayuda de memoria, no nada oficial, que son como fetos, son más pequeñitos que estos, son menos ampulosos, son más pequeños, sin embargo funcionan de manera semejante, ¿ya? Acuérdense de eso. Ahora, otra forma de la cual se tienen que acordar es de los canales N. ¿Qué tienen en común todos estos N? Tanto el FET como los MOSFETs. Los que son Ns son los que entran, ¿ya? Fíjense que aquí el N está yendo como hacia adentro del circuito, ¿no? Se está yendo a chocar con la representación. Aquí el N de empobrecimiento y el N de enriquecimiento, los dos están entrando, ¿no? Por eso, el N siempre va a ir hacia adentro. En cambio, el P, por descarte, va a ir hacia afuera. El P es el que va saliendo. El P va a... no sé, acuérdense como quieren. Otra cosa, digamos, el de empobrecimiento, para acordarse, es una línea sólida. ¿Por qué? Porque no está tan alejado del feto de antes. En cambio, el de enriquecimiento, fíjense que tiene una representación con barritas extra, como si fuera una corona, ¿ya? Por eso de enriquecimiento. Ya, sé que son cosas medio sonzas, pero en algún momento se van a acordar de mí, les prometo. Sobre todo de esto. Ya, luego de esto, ¿qué podemos decir aparte de estas curvitas? Creo que no había nada más. Ah, esto. Aquí ya avanzaremos un poquito más rápido en cuestión de cómo vamos a trabajar con los transistores, ¿ya? Aquí hay las tres formas en las que se puede configurar. Porque se darán cuenta, por ejemplo, comparando esta curva, nuestro, nuestro punto de trabajo del diodo, ¿de qué dependía? Del diodo solito, si yo les daba, por ejemplo, si yo les doy una resistencia, ¿no? Y les digo, como si fuera una práctica, chequémelo esta resistencia y dime qué valor tiene solo viendo las rayitas de colores, ¿no? Entonces ustedes dirán, ah, ok, la primera rayita es rojo, la segunda es rojo y la tercera es rojo. ¿Qué será? 22K, 2.2K, ustedes ya sabrán, ¿no? Sin embargo, esa cualidad, esa magnitud de la resistencia no cambia, ¿no ve? Si le pongamos una corriente de 1 amperio, si le pongamos un microamperio, esos 22 ohmios o lo que sea el ohmiaje, se mantiene toda la vida, ¿no? ¿Qué va a cambiar? Tal vez la potencia que resiste en función del tamaño que tiene o el material del que está hecho. En cambio, del diodo no era tanto así, ¿no ve? El punto de trabajo, porque su punto de trabajo dependía de la corriente que fluía a través de él. Entonces ahí, por ejemplo, interviene la fuerza con la que le estás alimentando. Otro detalle puede ser las resistencias que tenga en serie, ¿no ve? ¿Se acuerdan que hacíamos un conformador de onda con una resistencia en serie? ¿Qué hacía esa resistencia en serie? Era como que se sumaba a la resistencia interna. Entonces su punto de operación no dependía tanto del diodo solito, ¿no? Dependía de lo que le acompañaba. Del transistor sucede de igual manera. No podemos definir muy fácilmente un punto de trabajo de un transistor así nada más. Con los FETs un poquito se puede, pero con los BJTs, con los bipolares, no es tan sencillo y trabajan como el diodo. Tenemos que analizar qué viene consigo, qué viene con el sistema, con el circuito, para ver cuál es su punto de trabajo. Asimismo, nuestro objetivo principal es diseñar ese punto de trabajo, ¿no? Forzar nosotros dónde queremos que trabaje. Y para eso, por ejemplo, hay estas topologías, ¿ya? Topología ya saben qué es la distribución, la forma en que está armado, los componentes que tiene y las conexiones, ¿no? O sea, bueno, eso es topología. Ya. La primera, que es, digamos, en realidad esa es la más habitual, pero no creo que lo veamos tanto, es la base común. Y fíjense que hay base común, colector común, emisor común. O sea, cada una de las patitas común. Esto de común tienen que acordarse siempre de que hay un punto común en cualquier circuito. Uno que no importa si es rectificador, amplificador, tiene transistores, tiene diodos o es pasivo.
así puro RLC, hay un punto que siempre existe y al que nosotros le llamamos tierra, ¿ok? A veces le llamamos referencia, a veces le llamamos un nodo común, a veces un punto de voltaje cero, a veces carcasa, lo que sea, ¿no? Entonces, ese punto común que siempre existe es el que da nombre a la topología. Fíjense primero, solo vean el gráfico, vean este gráfico, ¿ok? ¿Dónde está la Tierra directamente en esos tres patitos? La Tierra va directamente a la base. Ahora vean este otro. ¿Dónde está la Tierra? Está yendo directamente al colector. Este otro, aunque se ve mi rayita, creo, o no sé si lo vean. En este último gráfico, la Tierra está yendo directamente al emisor, ¿ok? Entonces de eso se trata ya. Esa conexión directa de Tierra con una cierta parte del transistor es el que lo bautiza. Gracias a eso tiene nombre. Ahora, obviamente, tienen diferentes funcionalidades. ¿Por qué? Porque, a ver, leemos qué dice aquí. La topología de base común, bueno, esta parte no importa, dice, se caracteriza por baja impedancia de entrada, alta impedancia de salida y una ganancia de corriente menor a uno y alta ganancia de voltaje. O sea, cuando ponemos así, ¿qué es lo que sucede? Algo que también tienen que acordarse, además de cuál está haciendo la Tierra, es por dónde está entrando la señal, cuál es el flujo que estamos optando. Siempre es de colector a emisor, ¿ya? Porque de eso se trata, ¿no? Entonces, fíjense, al tener ese flujo de colector a emisor, ¿qué estamos generando? Vean que, fíjense en estas baterías primero, un voltaje en el emisor viene siendo negativo, un voltaje en el colector viene siendo positivo. Entonces, fíjense que al tener ese flujo, digamos, es como que estamos dando toda la potencia al flujo original, digamos, al flujo genérico, como si habláramos de una sola malla, ¿ok? Entonces, dada esa circunstancia, la corriente, fíjense, se va disipando. Es como si habláramos de una sola mallita, ¿no? Recuerden que en una mallita simple hay, digamos, resistencias y una fuente. Entonces, ¿qué pasa? La corriente es la que se va acabando poco a poco, a pesar de que decimos que es una sola corriente por todo el circuito. Luego, el voltaje. El voltaje es el que, si vamos desde la fuente, tenemos una caída que equivale a todas las otras caídas, ¿no? La fuente equivale a todas las otras caídas. Entonces, por eso, digamos, es que se dice que, bueno, no es que se dice, así funciona, que la corriente tiene una ganancia menor a uno, en cambio el voltaje sí se va amplificando. Ya, ¿qué más? Porque, bueno, la energía entra por acá, ¿no ves? Esta es la energía que estamos aumentando al señal original. Ya, ¿qué más? Con el colector, como sucede diferente. Fíjense que ahora las baterías no siguen un mismo flujo, digamos, aunque no estaría bien dicho eso del voltaje. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Algo muy parecido, ¿no? O sea, fíjense que ahora hay una batería que va directamente desde el emisor al colector, ¿no? Aunque el colector es tierra, esta tensión es negativa y nos hace referencia a que el flujo está yendo en este sentido como hacia arriba y el voltaje de la base está impulsando eso, ¿ok? En cambio el colector le está llegando como desde referencia, ¿ok? Entonces va a dar como negativo. Aunque depende eso, ¿ya? Bueno, ¿qué nos dice esto? Tiene una alta impedancia de entrada, una baja impedancia de salida y una ganancia de voltaje cercano a la unidad. Esto es porque usualmente nuestra salida va a ser en este caso es el emisor. Fíjense, por ahí está saliendo. Entonces, bueno, son diferentes cosas, ¿ya? El emisor común es lo que más vamos a ver. Ya, el emisor común va a ser nuestro pan de cada día y con eso vamos a empezar ahora. ¿Por qué el emisor común va a ser nuestro pan de cada día? Porque a pesar de las diferencias con los anteriores, a pesar de que a veces incluso es más chafita, bueno, más chafa que este, no, pero más chafa que este a veces, es porque es la topología más amigable para empezar a analizar transistores, ¿ok? Entonces, aquí por ejemplo la salida es el colector, aunque el emisor es el don por donde sale. Bueno, ahorita les voy a explicar con un ejercicio, con otro ejemplo, ¿ok? Y ya, con otro, ahora vamos a la pizarra. Estas explicaciones, muchachos, de las topologías, las diferentes curvas, por ejemplo, estas, eh, en este libro está muy bien explicado, ¿ya? En este de Boylestad. Está en la página, ¿no? Revísenlo
aquí tiene muy buena explicación. Micrófonos, ¿o alguien quiere hablar? Ya creo que no. Entonces, esencialmente es eso, ya. No es un componente nuevo, más o menos, pero vamos a aplicar conceptos que más o menos ya los ubican. Ok, entonces ya los pondré esto por aquí. Creo que están viendo mi pantalla, así que bueno. Aunque esto ya lo cerraré, lo voy a cerrar esto y ya. Denme chance. No sé qué ha pasado, me he bugueado. Mi tablet no responde, pi. Y está viejita. Creo que tengo que renovarla. Ya. Bueno chicos, entonces lo primero que vamos a hacer en pizarra es hablar de la polarización. ¿Ya? La polarización es el nombre que le damos al hecho de que nuestro punto de trabajo esté en la zona activa. Me refiero a lo siguiente, ¿ya? Tenemos nuestra curva, ¿no? Voy a dibujarlo de nuevo. Aquí queda voltaje colector emisor. Aquí queda corriente del colector. Nuevamente, si lo vemos desde esta parte, esto era la saturación. Si lo vemos desde esta parte, esto es el corte. Y hay unas líneas locas por ahí que son la corriente de base, las que nos dice por ahí vas a encontrar tu punto. Así, y como venga. Ahora, si queremos que nuestro transistor funcione de una manera más adecuada, en la que queremos no solamente switchar, sino conseguir un resultado, por ejemplo, de amplificación, entonces nuestro objetivo es que nuestro punto de trabajo no caiga ni en la zona de saturación ni en la zona de corte, sino caiga en todo esto, ¿no? En una zona activa. Y a eso de que caiga en una zona activa le llamamos polarización. ¿Se acuerdan que del diodo igual decimos está polarizado, ¿no? ¿Dónde estaba polarizado? En un punto que nos rendía a cierto punto, ¿no? Solo que aquí no hay una polarización negativa ni una polarización positiva. Simplemente tenemos polarización a que nuestro punto de trabajo caiga aquí. Ya, entonces, primeramente vamos a empezar con los transistores BJT, como les decía. Los BJTs, chicos, les decía, por ejemplo, esto es ¿se acuerdan que era? El que salía era el que no penetraba nada, ¿no ve? NPN. Entonces, NPN. Y bueno, los pondré por formalismo. El PNP es el que sí entra, ¿no? Ok, estos dos gozan de una característica muy interesante. Voy a dibujar uno más grande. Hay una ley de los circuitos que nos va a acompañar toda la vida y es la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff, ¿qué nos dice, no? Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Entonces, cuando hablamos de un transistor, usualmente decimos, aquí viene la corriente de base, es la que me va a controlar la situación. Por aquí viene la corriente del colector. Y por aquí va a salir mi corriente del emisor. Entonces algo por Kirchhoff. Y digo fácilmente, esas dos están entrando, este está saliendo, ¿no ve? Entonces algo que siempre de lo siempre se va a cumplir es que la corriente de base más la corriente del colector es igual a la corriente del emisor. ¿Ya? Toda la vida. Y con los demás transistores también, ¿ya? Porque los demás transistores tienen diferentes nombres, pero esto es base, esto es colector, esto es emisor. Los FET, los MOSFET tienen otro nombre, se llaman Gate Drain Source, compuerto, drenador y surtidor, pero vamos a verlo después. Ya, entonces, de cualquier modo se cumple esa ecuación. Lo que entra por la izquierda, entra por arriba, sale por abajo, es una ley de Kirchhoff, por tanto esta cosa se cumple, ¿ya? Siempre, toda la vida. ¿Qué más podemos decir de esta soncera? Estos PNPs, NPNs, los BJTs, los bipolares, tienen un punto que le llamamos beta, ¿ya? O transconductancia, formalmente. Pero hay un punto que se llama bueno, no es un punto, es un valor, es beta, ¿ya?
y es la amplificación de corriente. ¿Y por qué beta es tan importante en estos dos? Bueno, en este caso, ¿no? De que estamos hablando acá. Porque se cumple una ecuación que nos va a dar paso a la definición. Ponemos al revés. Entonces, ¿se acuerdan que hemos dicho que la corriente de base es la que controla a la corriente del colector, ¿no? O sea, lo que inyecto por aquí es mi manija en la llave de agua, o bueno, es la llave en la toma de agua, de cuánto está fluyendo por aquí, ¿no ve? Si abro poquito, si abro poquito por acá, entonces fluye poquito. Aunque ahora lo explicaré con resaltador y con otro color. Ok. Usualmente aquí hay una corriente, ¿no? Pam, pam, pam. Ahora, mi corriente de base es la que va a controlar qué tanto le llega por acá, ¿no? Entonces, si es pequeña, entonces así, ¿no ve? Esto se suma, puede que sea pequeño también, ¿no ve? Estamos controlando. En cambio, si es una corrientota, significaría que también aquí le está llegando una corrientota, ¿no? Ok, así más o menos funciona. Por eso hacemos la analogía con la llave. Entonces, ¿qué relación podríamos sacar de ello? O sea, si hubiera un factor que relacione mi corriente de base con mi corriente de colector, pues sería mi corriente bueno, sería el factor beta, ¿ok? Entonces, ¿qué decimos? Eh, mi corriente del colector, ay, no estoy con resaltador, es igual a beta veces I de base. Entonces, si quisiéramos hacerlo como ecuación solo puramente para beta, diríamos beta es igual a I del colector sobre corriente de base. ¿Ok? Y si se ponen a verlo como función de transferencia, digamos, que me gusta verlo así, es mi tic. Estamos viendo lo que sale con respecto a lo que entra y estamos viendo ese factor, ¿no? Entonces, funciona por donde lo vean. Ya, estas dos cosas, para estos primeros análisis, puede que nos sirvan como ecuaciones, ¿ya? Pero de cualquier forma se cumplen, ¿ok? Ya, entonces, con respecto a eso, pues, no hay nada de especial, nada más tienen los BJTs, ¿ya? Esas son las únicas dos cosas. Y eso, como esto se cumple para todos, lo único especialísimo sería esto, ¿ya? Hablar del factor beta. Ahora, también incluso hay una forma de verlo con respecto a... Así, ¿ya? Cuando tenemos, por ejemplo, la configuración común, porque bueno, aquí aunque no lo he puesto explícitamente, si estamos hablando así, estaríamos hablando de que aquí es la Tierra y aquí por ahí está saliendo mi situación, ¿no? Entonces sería más o menos tirarla a emisor común. En cambio, si habláramos de la base común, digamos así, pam, 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 Tierra, y hemos dicho entra por aquí, sale por aquí. Entonces ahí, por ejemplo, también se puede hablar de un factor alfa, ¿ok? Que es lo mismo, pero bueno, a ver cómo les explico. Es técnica, se puede hallar, por ejemplo, desde beta hasta alfa se puede llegar, y desde alfa hasta beta también se puede llegar. Solo que no es muy relevante actualmente, porque por ejemplo esto sería mi colector, ¿no? Y esto sería mi emisor. Entonces, si aquí decimos corriente del colector, aquí va a ser corriente del emisor. Entonces lo que sucede es que el chiste es que mi alfa es la relación de esos dos, digamos. Solo que vamos a verlo después. Ya, finalmente, para terminar con esto, hablaremos de tipos de polarización. Cuando hablamos de polarización, obviamente, es buscar este punto. Pero ¿cómo llego a ese punto? Con un circuito adicional, resistencias que acompañen a este trabajo. Entonces, vamos a ver unos cuantitos. Creo que tenía cuatro, solo que no encuentro mi circuito. Ya no importa. Voy a hacerlos de memoria y si me equivoco, clarito será, ¿no? Las ecuaciones me dirán que estoy mal. Ya, el primero. Si no me equivoco, se llama polarización fija, ¿ya? Se los escribí. Y creo que es en práctica de escribir estas cosas, ¿ya? Así que bueno, polarización fija. Ya, si no me equivoco, aquí es BCC.
viene una resistencia, aquí viene otra resistencia, aquí viene mi transistor y creo que ya con eso. Denme chance de hacerme recuerdo. Eh, sí, creo que sí. Ya. Entonces, haremos esto más rectito. Para aquellos que ya tengan más o menos conocimiento de lo que hace un transistor, todavía no vamos a hacer un análisis en corriente alterna, solamente vamos a hacer análisis en corriente continua. ¿Ok? Y entonces esto de polarización física, ¿qué hace referencia? Primeramente, yo les recomiendo que siempre de los siempre bauticen a su circuito, ¿ya? Principalmente con las cosas que sí nos importan, como por ejemplo, en este caso, mi corriente de base. Aquí, mi corriente del colector. Y aunque aquí no está muy necesario, pero por si acaso, una corriente del emisor. ¿Qué más tendría que bautizar? ¿Qué más les parece relevante? Yo diría esto. Voltaje colector emisor que les he hablado, ¿no? Estaba en la curva. Entonces, voltaje colector emisor. Ahora, fíjense muchachos, a veces sucede que, no sé, hay solucionarios en los que dicen voltaje emisor colector. Técnicamente es lo mismo, pero ponen su polarización al revés, así. Emisor colector. Ya, nada más. Esa es la diferencia. Ahora también otro punto relevante es este voltaje base emisor. Y como es base emisor, decimos base emisor, ¿ya? Ya, listo. Tenemos esos dos puntos. ¿Qué más podríamos decir? Creo que ya con eso, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir de aquí? La forma en que tienen que analizar los transistores, por lo menos cuando hablamos de la polarización, cuando estamos buscando Q, o sea, mi voltaje colector emisor, coma, corriente del colector, ese punto, ¿no? Ese punto en la gráfica. Entonces, la forma más fácil de hacerlo es por mallas, en la que, por ejemplo, fíjense, lo voy a resaltar aquí con otro colorcito. Tenemos aquí dos mallas, aunque parezca chistoso, ¿no? Incluso podríamos hablar de más, pero las esenciales, ¿no? Fíjense que si vamos, acuérdense de que BCC es como hablar de una batería, ¿no? Una fuente continua, ustedes ya han visto que es una cajita, tenemos aquí terminales, ponen aquí sus conectores, pam, pam, ¿no? Pero si lo viéramos desde la manera analítica, es técnicamente eso, ¿no? En Proteus, por ejemplo, ustedes pueden hacer esto. Ponen una batería, ponen tierrita, ponen aquí un nodo, le ponen el mismo nombre y se conectan, ¿no? Pero como no es Proteus y queremos hacer otra referencia, es como si conectáramos esto aquí, ¿no? Y esta fuera BCC. Esta tierra es la misma que esta tierra, ¿no? Eso nomás es nuestro BCC. Ahora, ¿qué gano con eso? Al saber que esto es una fuente que también llega a tierra, entonces tranquilamente puedo decir que aquí hay una malla. Pues, ¿por qué? Porque desde esa fuente, tomando esa fuente, yendo por este camino, por ejemplo, el camino verde, ok, me topo con una resistencia. Luego, me topo con este colector emisor. Y luego llego a tierra, ¿no ve? Entonces, ¿he dado la vuelta? Sí, ¿no ve? Eso es lo que he tomado en cuenta, esa batería más. Y he llegado acá, ¿ok? Entonces, esa es una malla. Lo voy a resaltar todo, creo. Así. O mejor, lo rodearemos por un ladito. Ya, esa es una malla. Luego, otra malla, por ejemplo. Por este lado, ¿no? Acuérdense de que el mismo camino también puede funcionar. Porque de cualquier forma estamos yendo desde un punto hasta terminar en el mismo punto. ¿Se acuerdan cuál era la definición de malla? Es un recorrido en el que empezamos en un nodo A y a partir de un circuito cerrado volvemos al nodo A, ¿no? ¿A qué punto estaríamos llegando de nuevo? Podrían tomar en cuenta BCC o tierra, ¿no? De cualquier forma están llegando al mismo punto. Entonces, ¿qué hago con esto? Puedo hacerme ecuaciones, pues. Por ejemplo, de la malla... ¿Cuál hacemos primero? A ver, la de base. A ver, por nombre, digamos, para enseñarles eso más. Usualmente a esta malla de este lado se le denomina malla de entrada, ¿ok?
porque después, en el futuro próximo, vamos a meter otra señal además del VCC por este lado. Y este usualmente decimos malla de salida porque por este lado va a salir la corriente, ¿ubica? Ya, ¿qué más? Entonces diríamos de la malla de entrada. De la malla de entrada. Que es naranja, ¿no? ¿Qué podemos decir aquí? BCC. ¿A qué es igual BCC? Yo diría a qué es... Ah, mi corriente de base fluye por acá, entonces esa resistencia genera una caída de tensión, ¿no ven? Entonces, corriente de base por resistencia de base. ¿Qué más cae? Esta tensión, ¿no ve? Del pseudodiodo, del transistor, ese voltaje base emisor. Entonces, voltaje base emisor. En el futuro, directamente ustedes pueden decir, ah, este es 0,7, ¿ya? Pero por ahora le diremos base emisor. Ya. Ya, ¿qué puedo obtener de aquí? ¿Se acuerdan qué parámetro estamos buscando? Lo voy a anotar aquí ya, y no lo voy a borrar. Q es igual a voltaje colector emisor y corriente del colector. Ya, entonces, fíjense, ¿qué camino me podría llevar acá? Si también estoy consciente de que esto me puede servir. Yo diría mi corriente de base. ¿Por qué? Porque la resistencia, pues es un componente que, si estamos diseñando, no lo sabemos, es nuestro objetivo, pero tenemos que conocer nuestro punto de trabajo. En función del punto de trabajo vamos a ir los componentes. Nuestro voltaje de emisor, ¿lo conozco? Teóricamente no, pero también si usamos componentes de silicio sabemos que es 0,7. Entonces puede ser más o menos conocido. BCC lo conocemos, técnicamente siempre conocemos BCC ya. Siempre tomen a BCC como algo conocido porque sería insulso que no sepan, ¿no? Hablando de un circuito físico. Ahora, si por alguna extraña razón les dijeran, háyemelo BCC, sería muy extraño el caso, ¿ya? Pero recién tomarían como incógnita, ¿ya? Usualmente tomamos a BCC como algo conocido. Ya. Entonces, mi corriente de base es básicamente por descarte lo que quiero hallar, ¿no? Entonces, tranquilamente digo BSC menos voltaje BE dividido entre corriente de base. No, miento. Dividido entre resistencia de base, no me he bugueado. Ya. Y luego si quieren aplican esto, ¿no? Porque el beta, ojo, el beta en los componentes, ¿dónde lo encuentran? En su hoja de datos. Que, bueno, si nos alcanza el tiempo les voy a enseñar cómo leer. Ya vamos a buscar de alguna y voy a mostrarles. Ya, pero beta usualmente también es conocido. Y también se le denomina HFE, ¿ya? La ganancia de corriente. Y entonces, si decimos eso, entonces tranquilamente decimos mi corriente del colector es igual a beta veces la corriente de base. Por tanto, si quisiera despejar de aquí, digo mi corriente del colector sobre beta, ¿no ve? Entonces, si digo que esto es mi corriente del colector sobre beta, finalmente, ¿qué me queda? Corriente del colector va a ser igual a beta veces multiplicado por BSC menos voltaje base emisor dividido entre RB. Ya. Ok, me he obtenido los resultados que sí quería, ¿no? Sí me sirve. Entonces, listo. Ahora buscaremos otra cosa, pues. Ahora veremos la otra malla. ¿Qué podemos hallar de esa otra malla, no? Ya esa otra malla es verde, pero diremos malla de salida. Ya, malla de salida, ¿qué es? BSC igual a qué? A RC por IC más voltaje colector emisor más, por ejemplo, si aquí hubiera una resistencia, podríamos tomarla en cuenta, ¿no? Pero no hay. Entonces ahí nos quedamos. Entonces aquí está más sencillo, ¿no? ¿Cuál es la parte de mi punto Q? Esto directamente. Entonces despejo eso y listo. Entonces voltaje colector emisor aquí va a ser igual. BSC menos RCIC. Mi corriente del colector, ¿sabíamos? Sí, sabíamos, ¿no? Entonces, listo, pues. Ya con esos dos valores, digamos, si lo quieren llevar a numérico, entonces ya conocerían su punto de trabajo. Ahora, ¿qué podemos interpretar de eso, no? Porque si eso ya me da un resultado, ¿por qué hay otras formas? ¿Por qué me tengo que esforzar tanto con otras topologías, con otros análisis? Esto es porque esto es de lo peorcito, ¿ya? Yo sé que en papel todo parece igual,
pero esta es de las peores formas de polarizar. ¿Por qué? Bueno, en las ecuaciones, a pesar de que son medio funcionales, ¿no ve? Conozco todo, pero con eso no te basta. Pues estamos hablando de electrónica, queremos armar en físico algún día. Entonces, no es tan así, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué le pueden hallar? ¿Qué podríamos decir? Primero hay que saber que en este caso, nuestra corriente de base es fija, ¿no? Y eso le da el nombre a la polarización fija. ¿Por qué es fija? Porque desde BCC hasta este punto y aquí como no hay otra caída, esa corriente de base siempre va a ser constante. Usualmente pasa así, pero el problema es que solamente depende de BCC y de la resistencia de base. Ya, y entonces ¿eso en qué nos afecta? Lo que sucede es que la corriente del colector depende de eso, pues, ¿no? Entonces, si esto es fijo y esto es fijo, pues va a ser medio chistoso, ¿no? No va a pasar nada. Y además de que hay un detalle, ¿no? Depende de beta y eso es malo. Les voy a explicar después. O bueno, les mostraré si no. Les voy a decir por qué que un valor depende de beta es malo. Estamos haciendo un bucle ahorita, ¿no? Así que a partir de ahora no los veo. No sé. Datasheet del 12 de 22. Entren a esta página o a la que quieran. Hay una aplicación igual de esto. Le dan al que más les guste. No se buscan aquí los datos. Les voy a mostrar en PDF y buscan un valorcito que diga beta o HFE o algo así. Aquí, por ejemplo, HFE, ya hemos encontrado. Y te da unos parámetros, ¿no? Te da unas condiciones donde dice, mientras la corriente del conector sea de 10 miliamperios y el voltaje del emisor sea 10 voltios, te está más o menos dando un punto de trabajo, en el que te está dando un mínimo, fíjense, mínimamente 75. Y hacia arriba, ¿qué límite tengo? Ninguno. No te dice, ¿no? Veremos de otro. Aunque aquí podemos buscar. BC 548. Aquí, por ejemplo, busquen un valorcito que se llame HFE o beta. Aquí usualmente se deben poner HFE. O creo que no hay emitor base o colector, cut of current, no. Características térmicas, valores de colector, emisor, voltage. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La siguiente página. DC current gain. DC current gain, HFE. Fíjense, aquí les está dando mínimos, valores típicos y valores máximos. ¿Cuál están buscando en específico? Yo les he dicho BC548. Entonces este último, ¿no? Obviamente hay una datasheet para todos sus hermanitos, fíjense. Aquí no les he mostrado, perdón. Pero todos los hermanitos del BC548 ABC tienen una misma datasheet porque los parámetros son muy semejantes y para ahorrarse dinero, bueno, antes había manuales, tal vez el ingeniero Pérez se los ha mostrado, tal vez el ingeniero también, hay manuales de esto en la biblioteca, son antiguazos, entonces para ahorrar espacio y para que esos manuales no sean tan costosos y tan amplios, entonces hacían esto, ¿ya? Hacían a todos los hermanitos en una sola. Yo les he dicho el BEX 548 porque este para comprar es barato. En mis tiempos era un peso. Ahora no sé cuánto será. O incluso creo que era 50 centavos. Pero, ¿dónde estamos? En la segunda hoja, ¿no? En la segunda hoja estaba mi HF. Y ya, entonces aquí está, no vea lo último. Aunque aquí también hay otro. Y ya, este es en realidad el que estamos buscando. ¿Y qué nos dice? No nos da un valor típico, nos da un valor mínimo y un valor máximo. ¿Entre qué valores están? Entre 110 y 800, ¿no? O sea, si hago mi cálculo para la polarización que he hecho ahorita, va a depender meramente del valor del beta. Entonces no voy a poder diseñar hasta que tenga el transistor en mi mano, como dicen algunos ingenieros. No voy a poder hacer nada a menos que conozca el componente exacto. Porque esto se mide igual que los diodos. En el laboratorio les van a enseñar sus auxis. Pero por ejemplo, yo les había enseñado en algún momento cómo medir el 0,7 de los diodos, ¿no ve? Y daba 0,68, 0,72, ¿no ve? El beta igual se puede medir. Si ustedes ven su multímetro, arribita se deben tener un espacio como de tres patitas y ahí dice vector colector emisor. Base colector emisor. Ponen el switch en ese lugarcito y meten el transistor en esos huequitos, en la pata que les dice. Y les dice el beta, ¿ya? De eso se trata, de que el HFS puede ser medido. ¿Cómo lo hace? Mete una corriente, ve cuánto gana y te muestra en numérico cuánto está sucediendo, ¿no?
Entonces, bueno, esa es la aplicación de por qué nuestros valores no pueden depender de beta. Hablando de estos BJTs. Los MOSFETs no tienen beta por si acaso. Tienen otros parámetros. Dependen más de su curva y sus puntos de rank, etcétera. Pero aquí nuestro beta no puede ser un valor primario, no puede depender, ¿ok? Y entonces, volviendo. Si aquí estamos haciendo que dependa de beta, entonces valió madres, pues, ¿no? O sea, esto va a ser muy aislado, ¿no? No vamos a saber qué hacer. Entonces, por ese detalle es malo de que dependa de beta. Porque además de eso va a depender de la temperatura y otras cosas. Entonces, darnos una variable más es como hacernos harakiri, ¿no? No vamos a saber qué está haciendo. Asimismo, ¿no? Al hecho de que, bueno, ustedes van a ver tal vez en teoría que beta depende de otros factores más. Puede que se mueva, entonces esto no va a oscilar, además de que no van a saber por dónde está oscilando, ¿ok? Entonces, bueno, por ese detalle, esto es malo, ¿ok? Malo, malo, malo. Porque además de eso, ¿no? No solamente la corriente del colector es la que depende de beta. Nuestro voltaje colector emisor depende de I del colector, por tanto también depende de beta. Entonces, pésimo, ¿no? Y ya vamos a ir viendo cómo se arreglan estas cosas. Entonces, haremos otro circuito para no perderte mucho tiempo. El otro circuito era realimentación por emisor, si no me equivoco. Aquí pondremos, voy a escribir rápido, realimentación. Perdón por la letra. Realimentación, sí, eso no era después, bueno, sí. Es el nombre nomás, ¿ya? Y lo único que cambia es esto. Es igualito. Ay, ya ni modo, dibujaré de nuevo. Ya lo he rayado mucho. Añadimos una resistencia que afecta más o menos. Lo haremos por las risas. Entonces, pam, 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 pam. Resistencia. Aunque lo haremos un poquito más grande. Resistencia, luego por acá. Y ya, aquí entonces. Resistencia de base, resistencia del colector. Resistencia del emisor. Y entonces aquí vamos a hacerlo más rapidito porque ya saben qué está pasando, ¿no? ¿Qué sucede entonces? Eh, Nuevamente los mismos colores para que hagan la semejanza. Ya, entonces por la entrada diremos BSC. Ay, no, yo quiero ir con naranja, ¿no? BSC es igual a ¿qué? Mi resistencia de base por I de base más mi voltaje base emisor más mi resistencia del emisor por I del emisor. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué? Porque aquí venía mi corriente de base, por tanto esto genera caída. Aquí estamos diciendo mi voltaje base emisor, desde aquí hasta aquí. Y ojo, ¿no? Ahora estamos añadiendo esta corriente, ¿no? Corriente de emisor. Aquí va a haber una resistencia de una corriente del colector. Y también meteremos esto, voltaje del colector emisor, que es nuestro objetivo, ¿no? Que le bautizaré nomás, y de base. Ya quedo con esta ecuación, haremos rapidito, es lo mismo, ¿no? Lo que vamos a despejar es mi corriente de base, porque esa nos da paso a lo demás. Entonces corriente de base va a ser igual a que... no me gusta mi B. Va a ser igual a BSC menos B base emisor menos... Sí, ¿no? Aunque un cachito. Podríamos hacerlo directo lo de beta, tal vez, ¿no? Porque ahora, digamos, mi corriente del emisor es la que no necesito, ¿ya? Entonces, antes de explayarnos con la despejada, esta corriente del emisor no me ayuda, ¿no? O sea, no va a tener mucho sentido que haya mi corriente del colector en función de mi corriente del emisor, ¿no? No tiene magia si lo hago así. En todo caso, tendría que depender de la corriente de base, como máximo. Pero no debería depender de nada en realidad. Es, es medio insulso que hagamos eso. Que una corriente dependa de otra que no es necesariamente la entrada. Ya, entonces nos aprovecharemos de esto, pues, de esto. Bueno, de las dos en realidad, ¿ya? Entonces lo voy a copiar y lo voy a hacer chiquito ya. Lo copio, lo pego.
luego chiquito. Aquí vamos a hacer un paréntesis. ¿Cuál sería mi objetivo, muchachos? Por ejemplo, tal vez podríamos buscar una relación directa entre corriente de base. Aquí me falta un palito. Si consigo una relación directa entre corriente de base y corriente del emisor, tenemos como la ecuación de antes, ¿no? Como la de acá, ¿ok? Y luego simplemente sería hacer lo de beta, etcétera, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Para relacionar todito. Yo les digo tranquilamente de acá, ¿no ve? Esa es la que no estaríamos buscando. Por tanto, diríamos mi corriente del colector es beta veces I de base. Por tanto, podemos decir así, ¿no ve? Si factorizáramos acá, sería corriente de base uno de acá más beta de acá, ¿no ve? En realidad de acá. Y eso va a ser corriente del emisor. Y entonces hemos sacado una relación directa entre la base y el emisor. Ok, ¿qué gano con eso? Que aquí, ¿no ve? Este lo vamos a reemplazar. Ya, entonces... Ya está diferente, ¿no? Podríamos decir lo siguiente. Como yo quería despejar mi corriente de base, decimos corriente de base es igual a BSC menos B base emisor. Esto también va a restar, ¿no? Menos R E multiplicado por uno más beta veces. Estoy mal, ¿no? Estoy mal. Tenemos que refactorizar primero. Ya, para no matarlo y seguir dando vueltas como frailes, diríamos así: voltaje, voltaje colector, colector, o VCC, corriente continua. Es aquí, ¿no? Corriente de base. Primero factorizaremos eso. Aquí va a ser resistencia de base. Luego, aquí, ¿no ves? Estamos cambiando. Entonces va a ser resistencia del emisor más todo esto, ¿no? Uno más beta. Y ahí eso reemplaza mi I de base. Ya. Eh, Chale, me ha quedado pequeña la pizarra. La llevaré acá. Corriente de base. Ya. Luego de esto, ¿qué decimos? ¿Qué me sobró? Más voltaje base emisor. Ya, entonces de aquí, ahora sí, ¿no? Mi corriente de base va a ser igual a BSC menos BE, todo dividido entre RB más RE multiplicado por uno más beta. Más feo, ¿no? Pero igual, ¿no? El problema es que sigue dependiendo de beta, solo que ahora divide. Si es muy pequeñito, este valor va a ser una referencia a esto con una división. Y si es muy grande, ¿qué pasa? Se va al cero, ¿no? Se hace nulo. Ya, entonces, bueno, por eso digamos estos no son muy habituales. Pero existen, ¿no? Ahí están. Y luego aplican la de... Luego aplican esto, ¿no? Multiplicar por beta y encuentran ahí del colector, ¿no? Ya eso no lo voy a hacer. Ya, de la otra malla, ¿qué decimos? BCC es igual a la del colector, la caída principal y la del emisor, ¿no? Entonces hoy despejamos un poquito más fácil, esa siempre es más amable. BSC es igual a... aunque hemos hecho con verde, ¿no? Haremos más. BSC es igual a ¿qué? A esta, ¿no? RC y C más mi voltaje colector emisor, que es el que quiero, más esta otra caída, ¿no? Que ahora está apareciendo en ambos casos. Resistencia del emisor por corriente del emisor. Ya, ¿qué hacemos con estos son cero? Este nomás queremos, pues, ¿no? Entonces directo. Voltaje colector emisor es igual a... ay, no, otro problema, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tenemos nuevamente este R, E y E, ¿no? Entonces, ¿qué nos conviene ahorita? Nos conviene o llevarlo a corriente de base o a llevarlo a corriente de colector. ¿Cuál nos conviene, muchachos? Suponiendo que hacemos esto, ¿no? Haremos nomás lo de arriba. Corriente de base no es nuestro principal objetivo, sino más bien nuestra corriente del colector, que es beta veces multiplicado por todo esto, ¿no? Entonces sobre eso hay que trabajar ya. Entonces asumiendo que conocemos esto, ¿no?
más RE multiplicado por 1 más beta. Bien larga esa expresión. Nuestra siguiente, entonces, también tendría que depender de eso, ¿no? ¿Y cómo sería entonces, no? ¿Cómo, cómo me ayudo? ¿Cómo pueden ayudarse? ¿Se acuerdan que mi beta usualmente, ¿entre qué valores estaba? ¿Se acuerdan? Llegaba hasta 800, ¿no? Y estaba entre 100 y 800, si no me equivoco, o algo así. Entonces, podríamos decir que al ser esa situación y también existir esa cosa de que decimos corriente de base es igual, bueno, corriente del colector es igual a beta veces corriente de base. La mayoría del tiempo, muchachos, sucede lo siguiente, que como este valorcito es muy grande, ¿qué pasa? Al tener esta otra ecuación, ¿no? Decimos I de base más I del colector es igual a I del emisor. Si es muy grande, ¿se dan cuenta de lo que sucede? Corriente de base más beta veces corriente, perdón, corriente del colector. Esto pondremos al revés, para que se ubiquen a lo que les estoy tratando de decir. Corriente del colector es igual a beta veces. Es más, me estoy bugueando mucho. Corriente de base es igual a corriente del emisor. Y ahora sí. Me sigo bugueando porque soy bien frail. Ya, ay. ¿Qué pasa si esto es muy grande? Técnicamente estaríamos hablando de que no hay diferencia, pues al decir la ganancia. ¿Ubican? A ver, no me estoy explicando bien, ¿no? Lo sé, muchachos, yo también no he entendido. Pero a ver, sabemos que esto es la que controla, ¿no? Pongan atención, ahora sí. Esta es la que controla. Y decimos que esta es la controlada, ¿no? Ahora sabemos que existe un factor beta que es la relación de estas dos cosas. Hasta ahí todo bien. Entonces, si beta es muy grande, si beta tiende a, bueno, si es mucho mayor en general, ¿qué es lo que sucede? Al ser esa ganancia de corriente muy grande, más o menos estaríamos en un punto donde esta corriente crece tanto que no está siendo regulada, sino más bien que se vuelve una sola. ¿Por qué? Hablando de ecuaciones, ahora sí bien, lo que sucede es que al tener esto, ¿no? Este trocito, nuestra corriente del emisor es igual a esta corriente del colector, ¿no? Corriente del colector técnicamente multiplicado por beta más 1 sobre beta. ¿Así dónde se ha sacado eso? Eso se lo explicaré ya. A eso quería llegar, solo que me ha dado un lapsus. ¿Cómo llega a ese beta más 1 sobre beta? Siendo pues que corriente del colector y corriente de base tenemos lo siguiente, ¿no? Si hacemos que esto sea de aquí, fíjense solamente acá. Este I de base es el que quiero anular ahora. Entonces, ¿qué hago? Mando este a este lado y beta a dividir, ¿no? Corriente del colector sobre beta. Factorizo I del colector. Entonces, tengo I del colector multiplicado por 1 sobre beta más 1 igual a I del emisor. Entonces, I del colector va a ser igual a, bueno, no igual, beta, denominador común, hacemos beta más 1, igual a I del emisor. Entonces, si este es muy grande, digamos 100, con 100 les basta, 100 es mucho mayor que 1. Entonces va a ser 101 sobre 100, ¿no ve? Y eso es 1,00 algo, ¿no ve? Entonces, este valorcito tiende a 1, ¿no ve? Entonces, de ahí podríamos decir que corriente del colector
es aproximadamente corriente del emisor. Y nos ahorramos harto trabajo al decir eso, ¿ya? ¿Se da siempre? No, ya no se da siempre. ¿En cuáles transistores esta cosa no se da así? En transistores de potencia. ¿Por qué auxi? Porque en transistores de potencia, beta es menor que 100 usualmente, ¿ya? En cambio, por ejemplo, en esos dos que les he mostrado, uno decía mayor a 75 y el otro decía hasta el 800, ¿no? O sea, podríamos decir casi por seguro que sí se cumple esta situación, ¿no? En cambio, en otros donde esto no se cumple, entonces no, ¿ya? Entonces tiene que tomar todo completo. Y entonces eso cómo me ayuda aquí, ¿no ve? Me ayuda diciendo que, si son iguales, esto es I del colector, por tanto, retornamos BCC es igual a I del colector, uno solo nomás, ¿no? RC más RE más voltaje colector emisor. Y despejamos ahora sí, voltaje colector emisor es igual a simplemente BCC menos lo otro, ¿no? BCC menos corriente del colector multiplicado por RC más RE. ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que al ser una corriente casi idéntica, estamos incluso tomando estas dos como si estuvieran en serie, ¿no ve? Esta resistencia con esta resistencia es como que funcionan como uno solo. Y efectivamente así funcionan la mayoría del tiempo, ¿ya? Ya. Entonces ya tendríamos nuestros dos parámetros, ¿no? Ya, listo. Haremos otro. Aunque primero, analizaremos esto, digamos. ¿Qué podríamos decir en cuestión de este circuito? ¿Por qué se diferencia con el otro? Primeramente, sus ecuaciones son más complicadas. Y a veces, chicos, el hecho de que sean más complicadas no significa que sean más o menos útiles. Porque, por ejemplo, obviamente aquí sigue siendo malo porque depende del beta, ¿no? Entonces, descártenlo si quieren utilizarlo en la vida cotidiana. Pero otros detalles, por ejemplo, son el hecho de que aquí el voltaje colector emisor sí nos permite desarrollar un sistema en el que nuestras dos resistencias, o sea, esta y esta, nos ayuden a definir nuestro voltaje colector emisor, ¿ya? Esa es una primera mejora en cuestión del otro. Porque el otro de qué dependía simplemente de esta. Entonces, ¿por qué es mejor que dependa de dos resistencias en vez de una? Porque a pesar de que tal vez sea más caro, no tengamos que poner en serie o diversas cosas, el hecho de que dependa de más valores, incluso además de que el error se multiplique, las tolerancias se van a multiplicar, ¿no? Bueno, se van a sumar, no me acuerdo. El error crece, pero a pesar de que el error crece, nos permite más control, porque por ejemplo aquí podríamos definir una resistencia, definir la otra y cambiar solo una para hacer cambios más graduales. Asimismo, la potencia disipada ya no solo va a irse por el RC de aquí, ¿no ve? Ahora hay una resistencia aquí también que también nos ayuda a disipar potencia. Entonces tenemos un control mejorcito en cuestión térmica. Además, esta resistencia que está yendo por tierra técnicamente está generando un control por aquí, ¿no ve? Donde aquí hay una batería. Entonces nos está haciendo un flujo más regulable, ¿ya? En ese sentido sube un poquito la calidad del circuito, pero sigue siendo malo porque depende del beta, como les decía ya. Entonces, bueno, esta caída de voltaje en la resistencia es como si limitara más el voltaje, ¿no? Entonces, menor potencia disipada. Ya, haremos otro. Y unos dos más, creo. Y este es el último antes de hacer el más normal de la vida, ¿ya? Y este es más feito, digamos, o sea, un poco menos comprensible que los dos anteriores. Aquí empieza en BCC, aquí una resistencia de colector, aunque sí, ya le diremos colector. Ah, ya, ni modo, ahí nomás. Entonces aquí hay un nodo, aquí viene mi transistor. Aquí creo que es sin resistencia. Y aquí viene una resistencia. Creo que estaba en sus prácticas, no me acuerdo. Igual no afecta mucho. Ahora sí se diferencia de los otros, ¿no?
Porque ambos, aquí venían de BCC la resistencia de base, aquí también venía de BCC la resistencia de base. ¿Cuál es la diferencia? Una resistencia extra que nos complica las ecuaciones, pero nos da más control y además nos ayuda en cuestión de potencia y termodinámica. Ñe. Y ya sabes del colector, sí, y el emisor a tierra, digamos. Ya, entonces, bueno, primeramente digamos algo que tienen que darse cuenta en este circuito. Ah, primero le pondré nombre, ¿no? Este era realimentación por colector, me imagino. No sé, tiene nombres de realimentación por ganas de molestar nomás. Realimentación por colector. Ya. Y lógico, ¿no? O sea, del colector está volviendo un nodo, ¿no? Desde aquí, ¿no? Ya. Bueno. Entonces algo que tienen que darse cuenta es de que nuestra resistencia de colector ya no está haciendo directamente al colector, ¿no? Algo que es medio chistoso es que aquí, digamos, la denominada corriente del colector sería hasta aquí, ¿no ven? No, no hasta aquí. Ujú. Entonces, nuestra corriente de colector, si viéramos desde cierta forma, tendría que ser como, como la suma, digamos, si lo viéramos en este sentido. Pero a ver, veremos. ¿Cómo nos conviene analizar esto? Es medio raro. Ya, entonces haremos ecuaciones, pues ¿qué más vamos a hacer, no? Haremos de la malla de entrada nuevamente, ya que ¿cuál sería? Se lo resaltaré de nuevo. Creo que era con verde, así es. Vamos a seguir este camino. Y les pondremos nombres de estos onceras, ¿no? Antes de que nos olvidemos. Les recomiendo que pongan nombres porque, bueno, yo ya estoy traumado, ¿no? Entonces no se me va. O difícil que se me vayan estas cositas. Pero por si acaso, ¿no? Ustedes todavía quiero creer que son nuevos en esto. Entonces, bauticen por si acaso, ¿ya? Colector aquí de base. O bueno, esa de base vamos a ver en qué sentido le mandamos, ¿ya? Y ya, más o menos, ¿no? Y si hacemos otra clase. Ya, bueno, no. Ya, mi primera ecuación. ¿Dónde siempre empezamos? En BCC, ¿no? Entonces, en BCC, ¿qué tendríamos que hacer? No, es que me genera dudas. En cuestión de corriente de colector y corriente de base. Porque no necesariamente es, pues esto no está bien dicho corriente del colector. Ah, ya, a ver, lo haremos así. Le vamos a llamar a esta una corriente I nomás, ¿ya? A esa que venía por esa resistencia. Ahora ustedes saben que la corriente del colector sería esta, ¿no? La que viene al componente, no necesariamente la que atraviesa por aquí porque está subdividiendo. Entonces ya, a esta le diremos corriente de base. Ya, entonces esa I sería la suma de ambas, ¿no ve? La corriente de base más la corriente del colector. Ya, entonces ecuacionaremos nomás, pues. Ya, ¿qué decimos entonces? Voltaje BCC por mi camino verde, ¿qué va a ser igual? A esta suma de corrientes, ¿no? A esta ahí, le ponemos así nomás, corriente de base más corriente del colector, multiplicado por RC, más, ¿qué venimos por aquí? Por este lado estamos viniendo, ¿no? El camino verde. Entonces, corriente de base por resistencia de base, más voltaje base emisor. Ya, aquí, ¿cuál sería nuestro objetivo? Pues corriente de base, ¿no? Como estamos acá. Entonces, vamos a aprovecharnos de las otras ecuaciones que ya más o menos hemos deducido, ¿no? Entonces diremos así, voy a hacerlo directo. Me dicen si no entienden. BCC va a ser igual a qué. Aquí diremos directo de esta parte. Esta soncera no me gusta tanto. Pero lo podemos simplificar, ¿no ve?
en el sentido de que podríamos decir que esto es beta veces i de base, ¿no ve? Beta veces i de base. Entonces decimos directamente i de base por 1 más beta, ¿no ve? Multiplicado por RC, ay, multiplicado por, ¿qué ha pasado? Ya multiplicado por RC, más, esto, ahí nomás, pues, IBRB más voltaje base emisor. Finalmente decimos un pasito extra, digamos, VCC va a ser igual a corriente de base, no, corriente de base más, aquí va a ser, digamos, bueno, corchete, diremos, 1 más beta veces RC más resistencia de base, cierro corchetes, más voltaje base emisor. Ya, y al final mi corriente de base va a ser igual a VSC menos voltaje base emisor, todo dividido entre 1 más beta VSCRC más resistencia de base. Ya, está chistoso, ¿no? Ok, aunque este sigue dependiendo de beta, sí, ¿no? Solo que aquí, digamos, es beta más uno. Entonces beta más uno podría ser tranquilamente beta nomás. Y al ser beta nomás, y digamos, podríamos pensar que resistencia de base y resistencia del colector, por ejemplo, estarían en el orden de los Ks. Entonces, si multiplicamos por 100 a cualquier soncera, o peor si es un valor más grande, entonces básicamente se lo absorbe al otro, ¿no? Porque podríamos decir que beta veces RDC es mayor, es mucho mayor que resistencia de base, entonces la suma va a ser simplemente esto, ¿no? Pasa es qué cosa, ¿no? Además, en el hecho de hacer beta y beta aquí, ¿no? Para conseguir corriente del colector, técnicamente podríamos simplificar a este, y en realidad el que va a predominar va a ser la resistencia de base. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque en ese caso nuestra resistencia de base va a ser la que defina nuestra corriente de base, o nuestra corriente de colector, ¿no? Estamos controlando por este lado lo que sucede de este lado, ¿no? Entonces ya tiene más coherencia todavía, más coherencia que el anterior caso. Más o menos, digamos. Y ya, y finalmente, haremos... Después hacemos directo. ¿Pueden hacer directo desde aquí? No, haremos con calma más. BSC de la otra malla, ¿no? De esta parte. Es igual a ¿qué? A corriente de base más corriente de colector, porque esa corriente no es la principal, ¿no? Por RC, o sea, esto. Ya, más voltaje colector emisor, más nada más, ¿no? Entonces, voltaje colector emisor va a ser igual a VSC menos corriente de base más corriente de colector multiplicado por RC. Listo. Usualmente es así, ¿ya? Casi siempre es complicado hallar las corrientes porque, por ejemplo, aquí hemos aplicado hartas veces el concepto de usar el beta, la relación, luego de que las corrientes se suman, ¿no? Aquí. Entonces ya tienen que adaptarse a esas ecuaciones. Siempre tienen que tener en cuenta esas dos, de que las corrientes de base y colector se suman para llegar al emisor. Y también que hay una relación de beta en la que es la del colector con respecto a la base. Y conjuncionando las dos anteriores pueden hacer que una dependa de la... Pueden hacer que cualquier corriente dependa de otras sin importar la tercera. ¿Ya? Siempre se puede. A veces da valores medio chistosos, pero se puede. Ya, finalmente. Imagino que con esto sí han hecho con el ingeniero toda la vida. Yo la conocía por universal, aunque también se le conoce por divisor de tensión. Es la polarización. Ya, le voy a poner universal. O por divisor de tensión. ¿Había revisión para divisor de tensión? No me acuerdo. Ya, ¿cómo es esto? Yo les decía que mientras más resistencias en juego, mejor, ¿no? Justamente eso hace esta topología.
Pam, 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 pam. Aquí, transistor, transistor. No me gusta. En realidad no me gusta esto. Resistencia, resistencia. Está muy chiquitito, ¿no? Ya. Entonces aquí usualmente le ponemos los nombres de siempre. Resistencia del colector, resistencia del emisor. Y aquí si quieren poner resistencia de base 1 o simplemente resistencia 1, ¿ya? Resistencia 2, ya. Esto van a verlo siempre de los siempre, ya tal vez incluso ya lo han visto. Es la forma más efectiva de polarizar el transistor. Es la forma más sencilla de llevarlo a un punto medio. ¿Y esto por qué? Porque ustedes habrán dado cuenta en estos anteriores ejemplos que, que hallar la corriente del colector o la corriente de base es una desgracia, ¿no? Es bien complicado. Te haces bolas. Además de que termina con ecuaciones largas, dependen de beta, es feo. Y ahora, ¿por qué esta que tiene más componentes nos va a dar mejorcito? Tal vez no nos da ecuaciones más sencillas, pero nos va a dar ecuaciones más entendibles. ¿Y esto por qué? Porque si se dan cuenta, aquí vamos a abrir un paréntesis. Cuando hablamos de polarizar un transistor, y voy a volver este gráfico, lo voy a hacer más chiquitito. Aunque mejor lo copie, ya, expliquemos aquí. Esencialmente lo que buscamos es lo siguiente, ¿no? Que tengamos aquí un control de corriente. Entonces podríamos decir así, digamos. O sea, obviamente esto no va a pasar, pero lo que buscamos es aquí un control de corriente, ¿no? Una corriente de base, que nos genere algún propósito, ¿no? Asimismo, queremos, aquí esto no es fuente, es una medición, pero queremos medir esto, ¿no? ¿Y cómo llegamos a medir ese punto? No es otra forma sino conociendo las tensiones que existen, pues, ¿no? Entonces aquí también podríamos decir que hay una fuente de tensión que viene por aquí, viene por acá, ¿no? Si quieren por formalismo añadimos una resistencia aquí y una resistencia aquí ya, pero no me hace falta. Y ya digamos que estamos en emisor común, decimos aquí es tierra, ¿no? Pero esa es la forma de más o menos polarizar la situación, ¿no? De que tengamos un control de corriente y tengamos una tensión aquí que nos alimente el circuito, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Incluso esta no debería ser de tensión, o bueno, al ser continuo no hay mucho problema en cómo lo definen, ¿ya? Pero esencialmente son eso, ¿no? Fuentecitas que nos están dando una forma en la que está trabajando. Nos están definiendo el punto en el que está desarrollándose. Ya, entonces, ¿cómo nos ayuda este circuito a llegar a ese punto? De la siguiente manera. Eh, para analizar esto, hay que darnos un puntito aquí, que por ejemplo le sabemos llamar voltaje base-base, en vez de voltaje CC, porque aquí podemos decir colector, ¿no? CC. Entonces aquí BB base. ¿Y qué vamos a hacer primero? Podríamos hacer una situación de Thevenin en la que veamos a partir de este punto hacia la izquierda. ¿Qué conseguimos con eso? Vamos a conseguir un circuito de la siguiente forma. Esto va a ser VCC, aquí una resistencia, mi transistor, aquí el emisor, colector. Y si hacemos Thevenin a partir de ese punto, ¿qué pasaría? Tendríamos entonces una resistencia de Thevenin, que vamos a llamar resistencia de base, y un voltaje de Thevenin, que le vamos a llamar voltaje BB, como les decía. Se dan cuenta que así tiene más sentido esto, ¿no ve? Entonces por eso es más factible. Asimismo, si se dan cuenta, es más o menos como haber sacado lo mejorcito de los anteriores casos. ¿Por qué? Porque digamos aquí tranquilamente decíamos, ah, ya tengo mi transistor, entonces con una sola fuente que haga todito, ¿no ve? Con esta fuente que alimente por el colector y que la misma controle. Solamente que depende de la resistencia. Es una opción,
Técnicamente funciona, pero no te da mucha maleabilidad. Aquí, ¿qué hemos hecho? Ah, lo mismo, pero ahora para que no sufra tanto esta, añadimos una aquí. Ya, por este lado. Una sola fuente nuevamente, pero ¿qué hacemos? Ahora tenemos que las resistencias no son el factor principal, sino la suma de corrientes, ¿no? Aquí sucede que nuestra corriente originaria de la fuente se subdivide. Entonces, técnicamente podríamos controlar esa subdivisión de corriente. ¿Para qué? Para que aquí entre con mayor facilidad, bueno, con mayor cuidado, digámosle. Donde sí afectan las dos resistencias, pero de cualquier forma es una sola fuente la que está impartiendo todo. Entonces aquí, en el hecho de que estamos poniendo más resistencias, nos da mayor control. Asimismo, nos aprovechamos de conocimientos anteriores, que son nuestra tensión de Thevenin, en la que nos aislamos todo, ¿no? Y fíjense que nuestro circuito equivalente es mucho más fácil que todos los anteriores. ¿Y en los anteriores se puede hacer esto? Más o menos. Si hacemos Thevenin aquí, no tendría mucho sentido porque de cualquier modo nos va a salir BCC y nos va a salir resistencia de base. Llegamos a lo mismo. Aquí de igual forma. Aquí se puede hacer BCC, o ese Thevenin. Sí, ¿no? Solo que el problema va a ser que no vas a poder tener tanto control porque esta te impide un poquito, ¿no? Te afecta mucho en ese análisis, entonces puede que te confundas, además de que vas siempre a seguir afectando a esta otra situación. Entonces, medio que más o menos, ¿no? Ahí puedes dudar un poco. En cambio aquí es más sencillo, ¿no? Te da más control y tienes mayor cuidado. Ya. Entonces, obviamente esto no es secreto de estado. Esos valores de Thevenin son sencillos de hallar, ¿no? ¿Qué decimos entonces? Voltaje base base, digamos. Aquí va a ser igual. ¿Se acuerdan de Thevenin Norton, no? Han hecho la anterior práctica. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente aislamos, ¿no? Esa partecita. Y estaríamos buscando la tensión entre este punto y tierra, ¿no? Lógicamente, no estoy poniendo aquí así tierra y entre estos dos nodos, ¿no? Pero con tierra. Entonces, ¿qué sería el voltaje que hay? El divisor de tensión, pues, ¿no? Simplemente R2 sobre R1 más R2 multiplicado por B de TV. Bueno, por BCC. Por BCC. Listo, conocemos BB. Luego, la resistencia. Para hacer la resistencia equivalente en este punto, esto no nos importa, ¿no? Entonces sería como verlo así. Nuestra resistencia 2 a tierra y nuestra resistencia 1 a tierra también. Entonces están en paralelo, ¿no? Pues solo por si acaso los redibujo, este sería R2, esto lo mandamos hacia abajo, R1, ¿no? Entonces tierra, tierra están en paralelo, listo. Nuestra resistencia de base va a ser igual a el paralelo de ambas, que va a ser R1 por R2 multiplicado por R1 más R2. ¿Se parecen estos dos valorcitos? Un poquito, ¿no? Y en eso nos podremos aprovechar. ¿Por qué? Porque nos ayuda a hacer ecuaciones, por ejemplo, algo... Esto ya es un pro tip, digamos, no es oficial. Pero pueden hacer, por ejemplo, lo siguiente. Les voy a cambiar de orden. Vamos a hacer un swipe. Yeah. ¿Qué pasa si para buscar esta relación en este lado hago lo siguiente? Multiplicado por R1 dividido por R1. Ahora esto, bueno, no se nota. Lo haremos con otro color. Eso es resistencia de base, ¿no? Entonces, voltaje base base, aunque con celeste. Voltaje base base es igual a resistencia de base dividido entre R1 multiplicado por BCC. ¿Bancan? Más facilito, ¿no? Entonces ahí digamos, para el diseño, diferentes cosas, pues, se ahorran algo, ¿no? Y ya, entonces esto sería, ya tenemos un circuito más sencillo, las ecuaciones también nos van a salir más chiquitas. Ya, sí, ya. Entonces aquí, bautizaremos. Voltaje colector emisor, voltaje base emisor.
Que ojo, hemos hecho nuestro término hasta este punto, ¿no? Entonces mi voltaje base emisor no se ha movido. Ya, ¿qué más? Aquí nuestra corriente de base, nuestra corriente del colector, nuestra corriente del emisor. Y haremos ecuaciones que aquí es mucho más sencillito. En la entrada, ¿qué decimos? Voltaje base base va a ser igual a resistencia de base multiplicado por I de base más voltaje base emisor más resistencia del emisor por I del emisor. Decimos que beta es mayor a 100. Ya les he explicado por qué. Entonces esto se vuelve corriente del colector. Decimos entonces voltaje base base va a ser igual a ¿qué? Corriente del colector al mismo tiempo es beta veces I de base. Por tanto va a ser I de base multiplicado por RB más beta, ¿no? Solo el chiquito. Ya, más beta más voltaje base emisor. Si me equivoco me avisa. Pero creo que está bien. Ya. Entonces mi corriente de base va a ser igual a voltaje base base menos voltaje base emisor. Todo dividido entre RB más beta. Aunque eso no me convence tanto. Ok, Sí, con beta sería R de emisor. ¿cuál? Ah, aquí, ¿no? Aquí por R del emisor. Tienes razón. Gracias. Ya, entonces sí, ¿no? Así tiene un poquito más de sentido. Ya, gracias por la aclaración. Super, aunque mi letra está al padalustro, ¿no? Y resistencia de base más beta veces resistencia del emisor. Y aquí sí, ¿cómo les explico? Hay detalles adicionales, pero bueno, terminaremos las ecuaciones. Y ya, entonces aquí finalmente dices multiplicado ambos miembros por beta. Y tienes una decisión para todo, ¿no? Finalmente, corriente de base, corriente del colector va a ser igual a voltaje base base menos voltaje base emisor. Todo dividido entre resistencia de base más, aquí hay un beta, ya al final. Beta R. Ya, para la otra parte. Es la misma ecuación que antes, ¿no? Me copiaré. Es la misma ecuación que aquí, por ejemplo, ¿no? Porque es la misma malla de salida. Ya, entonces me voy a copiar, chicos, me da flor. Ya hemos dicho varias veces. Pero solo para aclararles. eh, Mi voltaje CC, que es desde aquí, viene siendo la caída en el colector, más el colector emisor, que es lo que estamos buscando, más la del emisor, que está acá, ¿no? Y eso siempre es más sencillito. Ya, entonces, con eso tienen varias formas, pero hay más, ¿no? Obviamente. Quién sabe, alguien está creyendo ahorita en cómo polarizarlo de mejor manera. Pero esto es lo más habitual, esto es lo clásico, esto es lo teórico, lo más relevante para la vida inicial del electrónico. Entonces, hay un detalle adicional que vale la pena que les comente. Ustedes ya se habrán dado cuenta que este análisis teórico, primeramente, sería bien fácil decir, si yo les diera el valor de las resistencias de toditas las cuatro, ustedes tranquilamente hacen ese análisis y en las ecuaciones tienen todo, ¿no? Incluso aquí podrían decir que al estar multiplicado por beta esto se hace mucho muy grande y ya, ¿no? Se lo come este otro, como el otro caso. O al revés, no al estar multiplicado por beta. Pero bueno, asimismo, ¿qué más sucede? El hecho de que tengamos control también tiene que ver con el punto de trabajo en cuestión de dónde estamos afectando la recta. Y aquí viene un criterio. ¿Por qué? Porque reemplazar los valores sería sencillo. Y esa es una forma de ejercicio, digamos, en las que les dicen analice el siguiente circuito. Hállemelo el punto de trabajo. Fácil, ¿no?
Simplemente es hacer eso de nuevo, digamos, o reemplazar las ecuaciones. ¿Qué más? Si les dijeran al revés, si les están dando el punto Q y les dicen, hállamelo las resistencias, imagínense que es ese caso. Ya hemos deducido todo esto de nuevo porque el álgebra siempre va a ser igual. Entonces tenemos las ecuaciones, ¿no? ¿Por dónde tendrían que empezar su diseño? Eh, Tendrían que empezar del punto de trabajo. Y ese punto de trabajo sería lo más relevante. Entonces, al conocer esto y al conocer esto, ¿por dónde se iría? Empezaremos con el colector emisor. ¿Conocen el colector emisor? Se supone. VCC también se supone que ustedes pueden definir porque pueden decir 20 voltios, 12 voltios, 9 voltios si quisieran. No, no importa. Es corriente continua, es la más fácil de obtener. Si, si no hay siempre se hace en su transformador, se supone que han llevado en el tema uno. Ya, entonces, luego de ello, ¿qué procede? Nuestra resistencia es en el objetivo, ¿no? Entonces, corriente del colector conozco. En teoría sí, porque conozco el punto de trabajo. Entonces, conozco. Conozco esta suma, tal vez no, pero puedo hallar. Entonces, tenemos un resultado en el que tenemos RC más RE. ¿No ve? Lo voy a dejar ahí de momento. En la otra ecuación se supone que conozco, conozco, no ve. ¿Por qué? Porque depende de las resistencias anteriores. Luego, ¿qué no conozco? Voltaje base emisor conozco, 0,7. Resistencia de base no conozco. Y beta digamos que conocen o lo pueden tomar como un valor muy grande. Y resistencia del emisor tampoco conozco, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el chiste para este caso? Hay un criterio de diseño, ¿ya? Un criterio de diseño que se llama el punto simétrico o criterio de simetría, en el cual tienen que acordarse de la recta. Ay, sigo con resaltador. Con este. No me gusta. Ya. Ya. Entonces, ¿se acuerdan que aquí era voltaje colector emisor? Aquí era corriente del colector. Listo. Aquí hay un punto, ¿no? ¿Y esa recta hemos hallado? Sí, no, tal vez. Esta ecuación les dice algo. Relaciona este y relaciona este. Y aquí más, digamos, pero sí me relaciona las dos cosas de manera lineal, ¿no? Porque el resto son cosas que no afectan, digamos. O si quieren lo vemos desde este punto, en el que esto va a ser un desfase, digamos. Y aquí tenemos Y, aquí tenemos X, ¿no? Entonces, eh, si, bueno, haremos esto, la recta va a ser desde este punto, ¿no? Corriente del colector va a ser igual a voltaje colector emisor menos, esto ha sido el otro lado, entonces aquí me queda VCC y dividido esto, ¿no? Pero un signo me sobra. Sería todo negativo, ¿no? O dejarlo aquí. Y aquí porque me da flojera. Ya, entonces, sí, ¿no? Sí me da una recta. Porque, digamos, todo esto se va a hacer una pendiente, la inversa, ¿no? Si se dan cuenta aquí, tenemos un desfase que le podemos decir, no sé, así, base colector emisor sobre eh, resistencia del colector más resistencia de la emisión. Eso es, no sé, ¿cómo se... Delta? No, no es bien delta. Ya de, no sé. Y una pendiente de cuánto. Y le voy a quitar el negativo, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta. Pero la pendiente sería esta. ¿Se parece a los dos diodos? Sí, ¿no ves? La resistencia está dada por la inversa de las resistencias. Ya, entonces, bueno. ¿Cuál sería el criterio que les decía? Técnicamente aquí sería nuestro valor máximo, ¿no ve?
¿Cuál sería el valor máximo que puede llegar a tener nuestro voltaje colector emisor? Así en un caso crítico, pensando en este circuito. Y en cualquiera en realidad. El caso crítico pues sería que aquí no caiga nada, o sea muy chiquitito, y todo VCC caiga aquí, ¿no ve? Eso porque no quiero hacerlo cero y etcétera. Además hay más ecuaciones para definir estas cosas. Ya, pero entonces aquí sería técnicamente VCC, nuestro valor máximo. Esto lo voy a borrar, ¿ya? Se acuerdan, ¿no? De cuáles son los ejes. Pero para que no se confunda lo estoy borrando. Quiero reflejar ese punto en específico, que sería VCC, nuestro valor máximo que podría llegar a tener. Nuestra corriente máxima. Ese punto sí, digamos, ya tendrían que jugarse un poquito con esta ecuación, pero no es muy complicada, además de que en las datasheets igual suele haber la corriente máxima que aguanta el transistor. Ya, entonces, bueno, les voy a explicar esto después. Sin embargo, ¿cuál, cuál sería el punto más óptimo si estoy diseñando? En el caso de que, por ejemplo, yo quisiera decir, tengo mi circuito, sé que hasta aquí es corte, sé que hasta aquí es saturación. Por lógica, muchachos, el punto que va a estar más al medio, pues va a ser la mitad, ¿no? Entonces, ¿cómo me aseguro que estoy en la mitad? VCS medios. VCS medios me asegura que estoy en el punto, en una región lineal, porque no puede ser, no puede no estar la mitad, ¿ok? Entonces, usualmente vamos a buscar que Q sea aquí, ¿ya? En VCS medios. Entonces, se supone que todas nuestras ecuaciones tendrían que corresponder a todos los valores, ¿no? Lo que hallemos aquí, más allá de los valores que tenga, el chiste sería que, por ejemplo, acá, si base colector emisor sería cero, ¿qué sucede? Mi corriente del colector, ¿cuánto vale? Aquí sería VCC dividido entre RC y C, ¿no? RC más RE. Y es técnicamente decir esto, ¿no? Pero solo que para el punto límite donde no existe el desfase. ¿Ya? Ok, entonces esta, por ejemplo, se le denomina recta de carga continua. ¿Ya? Bueno, se los voy a escribir para que no se olviden. ¿Y esto por qué, Auxi? Porque hay una recta de carga alterna. Lo vamos a ver en el próximo tema. O mientras el Inge no se raye, sí. O recta de carga DC, ya. Hay una ligera variación con la corriente en alterna, bueno, la recta en alterna, porque ya depende de otras cosas más. Pero esto de VCC medios corresponde al criterio de simetría. Criterio de simetría. Y eso nos lleva a otros criterios más. Bueno, a algunas cosas que no nos detallan más cosas. Porque, por ejemplo, aquí, este tipo de polarización, imagínense, mi entrada, digamos que es por aquí, sabemos que es emisor común porque emisor común está yendo a tierra, y entonces, por descarte, mi salida en circuitos posteriores va a ser por aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede cuando cuando el colector es mi salida? ¿Tiene sentido que el colector sea mi salida? Sí, ¿no? Porque al fin y al cabo con mi corriente de base estoy controlando mi corriente de colector. Entonces tiene sentido que por acá estemos midiendo, ¿no? Que ahí sea la salida del sistema. Ya, entonces, ¿qué quiero decirles con eso? El hecho de que salga por el colector y analizar un cacho con la curva nos lleva a que haya ganancias, ¿no? Ganancias de corriente. Entonces, la recta en alterna obviamente va a considerar la ganancia y si no me equivoco es así, ¿ya? Tiene mayor pendiente. Además, ¿qué más les puedo decir? Creo que nada más. A ver, algo para que avancen sus preinformes.
Les explicaré del MOSFET rapidito, antes de irnos. ¿Hay MOSFETs en sus prácticas? Creo que no, no, solo hay FETs. Ya, entonces, los circuitos con FETs pueden hacer lo mismo, ¿ya? Lo mismo que aquí. Solo que obviamente los transistores FETs no tienen beta, ¿ya? Los transistores FETs responden a otra cosa, que es la ecuación de Shockley. Se los pondré aquí como subtítulo. FETs. Y en específico, JFETs. Que son los que tienen su simbolito así nomás, ¿ya? Sí, pam, 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 pam. Y el otro es, creo que es así. Ya, no me acuerdo. Pero en general este es el que más van a usar, ¿ya? Ese creo que está en su preinforme y en su práctica, ¿ya? Sin embargo, los dos responden a la misma situación. Ah, y eso, imagina, todo esto igual funciona con los circuitos que son PNP, con el transistor aquí, ¿no? O bueno, con el transistor de entrada. ¿Cuál es la diferencia? Que en ese caso, a ver, antes de irnos, nosotros habíamos dicho esto, ¿no? Ah, déjame darle mi garganta, chicos, perdón. Ya, esto hemos buscado la forma de que sea, voy a hacerlo bien grande, corriente de base más corriente de colector igual a corriente del emisor, ¿no ve? Y decíamos corriente de base más corriente del colector igual a corriente del emisor, ¿no ve? Si fuera un circuito de otra manera donde estaríamos hablando del PNP, la ecuación se sigue cumpliendo, ¿por qué? No me gusta mi dibujito. Porque ahora de aquí viene la corriente del emisor. Esta corriente viene en sentido contrario. Y esta corriente viene en sentido contrario. Y nada más, digamos. Cuando tengan un meta muy grande, lo mismo. O sea, esta corriente va a ser muy semejante. Ya, entonces eso es para todos. Ya solamente cambia el sentido de las corrientes. Después el análisis es idéntico. Las ecuaciones son las mismas, ¿no? Porque el flujo de corriente va a ser la misma malla, solo que en sentido contrario. Entonces puede que les dé negativo y ya, nada más. Obviamente tienen más usos después de esto, ¿no? Que vamos a ver en otros temas, pero igual es acá. Los JFETs tienen un detalle que son súper, ¿ya? Son más facilitos. Solo que estos ya no se llaman base colector emisor, se llaman gate, drain and source. Son homólogos, ¿no? Gate, drain, source. Base colector emisor. Base, ¿por qué? Porque por ahí llega el control. Colector, porque por ahí llega la energía, ahí usualmente es BCC, ¿no ve? Y aquí usualmente tal vez le toque BCC negativo. Y aquí BCC positivo, aunque se lo esté con otro color. Pero eso igual viene de lógica, ¿no? BCC pos, BCC neg. Ya. Y por eso también ahí viene el colector, ¿no ve? El colector colecta energía para que funcione el sistema. Y el emisor obviamente emite, ¿no? Por ahí va, como decimos acá. Aquí decimos lo mismo. Gate, drain, source. Solo que a diferencia de los BJTs que son con corrientes, ¿no? Estos FETs y los MOSFETs también son más de voltajes, más de tensiones. Gate, ¿qué significa? Con puerta, ¿no? Drain, drenador y source, fuente. O bueno, surtidor. Entonces, son homólogos, ¿no? El gate controla, el drenador recolecta energía, ¿no? Drena energía de la fuente. Y el source, aunque está medio chistoso, esa fuente es la que emite dentro del subsistema. ¿Y a cuál es la magia de estas onceras? Que tiene una ecuación, en este caso de los FETs, que es la siguiente. ¿Con qué color los pongo ya? Con amarillo. I de drain, que sería como el I de colector, ¿no? Aquí. Y así. I sub D
es igual a ¿qué? I de SS, la corriente de saturación. Ahorita les explico qué es, ¿ya? 1 menos voltaje gate source sobre BP, todo al cuadrado. Ya. Y el resto de momento no nos importa. Y para el MOSFET, que es técnicamente lo mismo, son los mismos parámetros, diremos, ¿cómo se los pongo? Y aquí nomás para no gastar mucho. Los MOSFETs que eran así, ¿no ve? Pam, 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 y aquí, no sé, cualquiera. Igual es gate drain source, lo que sea. Solo que aquí su ecuación es diferente. I de drain es igual a K, que ese K les van a dar, ¿ya? En el caso de que les pongan un ejercicio. Y si no, tampoco es muy complicado de hallar. BGS menos BT al cuadrado. ¿Qué valores les suenan? Yo diría que de aquí me suena este. Y de aquí este. Y nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el chiste? En estos casos, primero tendrían que hallar el gate source. ¿Cuál es el gate source? Gate source. Imagínense que esto es un FET o MOSFET. Gate source, ¿no? Entonces, como habitualmente lo hacemos, hacen la malla de entrada, buscan este valor, que obviamente ya no va a ser 0,7, ¿no? Aquí ya no es un diodo. Entonces hay en ese valorcito que no va a ser más que la caída sobrante de lo que sea que hay acá. Y obviamente aquí me estoy olvidando, la corriente de base usualmente es cero. ¿Por qué? Porque la impedancia de esto es muy grande. ¿Ya? Entonces lo que sea que haya detrás casi no genera caída de tensión. Lo que genera caída de tensión es lo que hay adelante, la mayoría del tiempo, ¿ya? No siempre. Pero esa corriente siempre es cero porque las impedancias aquí son gigantes. Aquí hay una impedancia muy muy grande en los megaohmios. Entonces eso impide el paso de corriente. Entonces va a ser técnicamente el gate source de aquí. BCC menos lo que caiga después, ¿ya? Entonces en gate source. Ese también me suena, ¿no? Voltaje térmico es 26 milivoltios. 26 milivoltios. ¿Se acuerdan, no ven? Ya. Y Ah, perdón, ¿qué es K? es una constante. Les van a dar. Y si no me preguntan, ¿ya? Pero K es una... Es más o menos como el equivalente al beta. El beta, ¿se acuerdan que amplificaba corrientes? Aquí es una relación, no necesariamente es... perdón. No necesariamente es una relación de tensión contra tensión, es creo que transconductancia. Pero, por ejemplo, en los libros se demuestra y lo hay, pero en los exámenes, por ejemplo, que hay previos, ustedes chequen, les he subido exámenes, los CAS usualmente les dan como valor conocido. Ya, porque intervienen otros factores que no vale la pena explicarlos ahorita, ¿ya? Pero es conocido. Y ya, entonces eso. Ya, hay en ese gate source, hay en ese 07, miércoles, perdón. Y ahora sí, les explico qué son este IDSS y este BP. Esta es corriente de saturación y esta es una corriente de arranque, bueno, una tensión de arranque. Y para eso estaba el grafiquito que los había puesto en la diapositiva que por fraile lo he cerrado. Denme chance. Pero ¿se acuerdan que les he puesto dos curvas en el FET? Vámonos hasta aquí. Esto igual es conocido, simplemente es para que se tomen la molestia de ver la curva o graficar la curva. Este BP es este, ¿no? Aquí se los marquita. Aquí, por ejemplo, BP vale 6, ¿ok? Entonces, es ese valor donde arranca la curva donde tenemos ID contra BGS. Y el otro punto, IDSS, es este punto de quiebra. O sea, son los dos límites. ¿Se acuerdan de la recta de carga? Veíamos algo así, ¿no? Solo que aquí es un poquito diferente. Es esta relación, fíjense, I de drain con BGS. Es como lo que hacíamos antes, solo que ahora tiene diferente comportamiento porque obviamente el transistor es diferente, ¿ya? Entonces estos valores son.
Igual puede que les den la curva, puede que les den directamente, ¿ya? Solamente es que interpreten. Puede que también les digan aquí B sub 0 o B sub eh, M, también sé que les saben poner, pero ese es de arranque, ¿ya? Y IDSS es la saturación, ¿ya? El punto máximo que aguanta. Y van a fijarse también que cuando hagan la recta de carga van a encontrar ese punto acá y la recta parte de aquí porque tiene su punto y va hacia abajo, ¿ok? Entonces va a ser como entrecruzar estas dos curvas. Entonces eso nomás es muchachos. Sé que esta clase ha sido mucho más teórica explicando cosas que tal vez ya sabían. Les quería ayudar con la pregunta de la práctica que me parecía la más complicada. Y bueno, busquen conceptos más a fondo de estas formas de polarización, ¿no? Porque todos son chafas excepto el último en realidad, ¿ya? Y bueno, si quieren podemos pasar una clase más con ejercicios, tal vez el martes, para que tengan algo más para hacer su práctica. Pero en realidad, todo lo que hay en su práctica y en su preinforme no hay mucho que resolver. Son más cosas de que prueben en el laboratorio. No creo que se hagan inhabilitar en ese sentido. La práctica, la mayoría son ejercicios pasados y es básicamente aplicar lo que les he enseñado ahorita, ¿no? Creo que la mayoría son BJTs, entonces es usar beta a morir, beta al fallo. Entonces, yo creo que puede. Sin embargo, yo creo que el ingenio se va a hacer lío si le quieren pedir más tiempo. Entonces, bueno, choquitos, con eso terminamos el día de hoy. Si alguien tiene duda, pregunta al respecto, alguna queja. Entonces, si no hay nada, entonces nos vemos. Ya me estaban llamando. Nos vemos muchachos, descansen. Me avisen si quieren pasar una clase más. Podríamos pasar mañana o el martes, pero me avisen, ¿ya? Chao chicos, bye. Gracias, Auxi, hasta luego.